En esta mañana la lección para jóvenes, como todas, siempre es importante. La vida de Jesús, seguimos hablando de la vida de Jesús en sus últimos milagros. Y tiene como título Despierta. Es un hecho de los más importantes, o si no, el más contundente que podamos tener de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, resucitar a un muerto es casi imposible. Dios lo hizo, Jesús lo hizo, Dios lo hace. Inclusive hay una enfermedad que no es que queda muerta, sino que la persona queda como si fuera muerta y resucita. Tiene su nombre, pero esta fue que estaba muerto, ya tenía varios días muerto, y es la historia de Lázaro. Lázaro era un hombre muy querido por Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes se recuerdan de María Magdalena y Marta, ¿sí? Dos personas muy importantes en la vida de Jesús. Inclusive de María se dice una de las amistades más cercanas a Jesús. Inclusive hay una tergiversación de que María Magdalena llegó a tener, llegó a tener hijos con Jesús. Inclusive David sí lo menciona. Pero es porque la Biblia lo menciona de que tenían un vínculo cercano porque eran bien amigos. ¿Por qué qué? Porque ella se entregó a Jesús ¿en qué? Como su salvador personal, lo reconoció. ¿Por qué? Porque ella sentía que podía, o que quería, o que necesitaba de Jesús por la vida pasada que había llevado. Y Jesús se hizo bien amigo de ella. Y Jesús sanó todos sus pecados. Ahora viene María y Marta a pedirle una petición peculiar. Lázaro no había muerto cuando le dan el aviso. María y Marta mandan a alguien a Jesús a que fuera ¿qué? A decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo y que estaba a punto de morir. Pero Jesús lo tomó ¿qué? Con calma. ¿Por qué? Porque Jesús iba a ¿qué? A ejemplificar uno de los milagros más grandes que iba a tener la humanidad, el resucitar a un muerto después de varios días. Y Jesús le dice a los discípulos, estén tranquilos, estén quietos, porque yo he de hacer un milagro para que todos sepan que yo soy el Hijo de Dios. Y Jesús con toda su calma va a la casa de sus amigos bien cercanos y especiales, que eran María, Marta y Lázaro, hermanos los tres. Pero encuentra ya un ambiente de dolor, un ambiente de tristeza. ¿Por qué? Porque Lázaro ya había muerto. Uno de sus mejores amigos había muerto. Y la tristeza de esa familia, se ve que era una familia bien unida, porque vemos a Marta y María siempre juntas. Lázaro no era la excepción. Y vemos cómo esta familia se hunde en el dolor a tal punto de que se olvidaron de quién era Jesús. Se olvidaron de que Jesús era el Hijo de Dios. Inclusive los discípulos, porque en la conversación que estábamos hablando, de que los discípulos estaban diciendo que estaba enfermo y que había de morir. Y Jesús le dice, no se preocupen, que ya Lázaro no va a estar muerto, Lázaro lo que va a estar durmiendo. Y ellos de una vez fueron, oye, como que va a estar durmiendo. Porque Jesús estaba hablando y siempre había hablado de que la muerte era un ¿qué? Un sueño. Y ahí nos da más base a la teoría de que la muerte es un sueño, de que está descansando la persona. Y los discípulos no entendían, tenían que una vida, tenían años con Jesús, tenían todo el ministerio con Jesús, habían estado cercanos con Jesús y todavía no entendían esa posición. ¿Y qué pasa? Jesús llega muy tranquilo y ve a todas esas personas llorando. Y hay un versículo muy importante que dice Juan 11:35, Jesús lloró. Y al parecer nosotros podemos decir, no, Jesús lloró porque también sentía pena de que había muerto Lázaro. Pero el espíritu de profecía lo aclara muy bien y nos podemos dar cuenta de que Jesús no lloraba por eso. Jesús lloraba ¿por qué? Porque Él estaba a punto de hacer o de ejemplificar uno de los milagros más grandes de la historia, que era resucitar un muerto.
y que tenía un grupo que de testigos que más adelante lo iban a ¿qué? A matar. Y muchos de ellos también iban a promulgar, iban a vociferar, crucifíquenlo. Por eso lloraba Jesús. Porque a pesar de que estaba haciendo un milagro a la humanidad, a pesar de que Jesús había dedicado su ministerio a sanar a esas personas más tarde, ¿qué iban a hacer? Iban a vociferar, crucifíquenlo. Y muchos de ellos lo iban a crucificar, como lo hicieron los encargados, los dirigentes del pueblo judío. Y parece ser algo chocante para nosotros el saber que alguien lo da todo por un pueblo y al final ese pueblo le mata. Pero fue un plan maquiavélico, fue un plan maligno de que Jesús muriera. No estaba sobre todo, o sea, en los versículos del 45 al 57 del capítulo 11 de Juan, vemos como esos sacerdotes maquinaban el matar a Jesús, el prenderle. En cualquier situación, de ahí en adelante, después de ese milagro, ¿qué iba a pasar? Era que más el enemigo se iba a acercar a Jesús en busca de matarle. ¿Por qué? Porque ese milagro determinaba el si Jesús para la humanidad era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso para los judíos era un signo de que Él era el Hijo de Dios, el poder resucitar a una persona de un sepulcro. Entonces Jesús le dice, ¿por qué lloráis? No lloréis. Y ahí ejemplifica el milagro. Jesús resucita a Lázaro y viene Lázaro con todas sus vendas. ¿Cómo usted se cree que se siente esa familia? Al ver que su hermano ya lo veían, ya lo habían envuelto, inclusive Edía, y lo resucita. Pero Jesús le había dado motivos al pueblo para que creyera en Él, para que se diera cuenta de que era ¿quién? El Hijo de Dios, para que nos diéramos cuenta de que aún cuando nosotros estamos muertos en el pecado, cuando nosotros ya hedemos, cuando nuestra vida creemos que no vale nada porque ya llegó a su final, el Señor empieza a obrar. Puede ser que el Señor te deje morir. Puede ser que el Señor te deje sufrir. Puede ser que el Señor permita que pases por cierta prueba. Pero es para decirle, como le dijo a los discípulos, espérate, dame tiempo, que a su tiempo el milagro será mayor. Y Él entenderá con más claridad que yo soy el Hijo de Dios. Que yo hago milagros que para la humanidad parecen imposibles. Que yo me compadezco de mis hijos, no importa en la situación en la que estén. Que yo tengo mi tiempo, porque muchas veces pensamos que el tiempo de nosotros es el tiempo de Dios y queremos que Dios actúe a la hora que querramos, como lo quería María y Marta. Pero Dios actuó en el momento exacto. ¿Para qué? Para que todo el mundo supiera que era el Hijo de Dios. No había otra más evidencia. Lo prendieron, lo mataron. ¿Pero por qué? Porque el pueblo se dejó llevar por el enemigo y por un grupo de personas dirigentes en ese tiempo de los judíos, de que iba a ser un problema para los judíos, para el gobierno judío, para el pueblo judío, de que los romanos iban a tomar sobre ellos y lo iban a tomar como esclavos. Y entonces ellos se dejaron motivar por esas personas y prendieron lo que era el Hijo de Dios. Pero sabemos que en la vida de María y Marta,
quedó un sufrimiento mayor al ver que Jesús moría, al ver que esa persona que había resucitado a su hermano moría a manos de personas desagradecidas. Pero Dios nos demostró por medio de su Hijo cuál es el plan que Él tiene para la salvación, para la humanidad, y es la salvación, el resucitar y el cambiar la vida de un ser humano. ¿Y la vida de quién? De cada uno de nosotros. Y vemos cómo esta historia nos recuerda la otra parte donde Jesús se resucitó. Y tenemos que tomar en cuenta qué quiere Jesús de cada uno de nosotros cuando sufrimos. Hay una posición que tomamos. Muchas veces, y oí un pastor que una vez dijo, nosotros lloramos por alguien porque somos egoístas. Digo yo, ¿cómo que porque somos egoístas? Sí, porque a veces lloramos por una persona que está sufriendo y murió y pasó al descanso. Y lloramos nosotros hasta más que lo que ella lloró antes de morir. Y nosotros decimos, ¿por qué ese egoísmo? Porque muchas veces decimos, no puedo vivir sin esa persona. Entonces es chocante. Si tú no puedes vivir con esa persona es porque tú dependes de esa persona. O sea, tú estás tomando de esa persona. Entonces, tú estás siendo egoísta, ¿sí o no? Si tú sabes que una persona está sufriendo y esa persona, Dios, no, Jesús permite que pase al descanso y tú sufres de una manera inconsolable y piensas que Jesús no existe o Dios no existe por eso, entonces está siendo egoísta. Y nosotros debemos de tomar la posición que dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16, en el momento que Jesús sana a la hija de Jairo. Hermanos, no queremos que se den sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. ¿Por qué no debemos de qué? De sentirnos así, tristes y desconsolados. ¿Por qué no debemos de sentirnos así? Porque nosotros tenemos una esperanza diferente a la del mundo. Así como creemos en que Jesús murió y resucitó, así creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Esa es nuestra esperanza. Y esa es la esperanza que yo te apuesto que tenía Marta y María al ver a Jesús morir. Después ellos se dieron cuenta del significado del resucitar. De que la muerte era un simple descanso. Pero para el que creía en Dios había una resucitación mayor. Una resurrección mayor en tiempos del fin. Y esa es la esperanza que hoy debemos de disfrutar. Terminamos con esto. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Esa es nuestra esperanza. Dice un himno, si morimos aquí, reinaremos allá. ¿Dónde? En la patria celestial. Ojalá que cuando veamos un familiar tengamos la esperanza y nos sentamos fortalecidos en que Jesús al final de los días ha de resucitar como resucitó a Lázaro, como resucitó la hija de Jairo, y nos llevará al cielo, a una tierra donde no hay muerte, dolor ni temor. Amén.